Buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa El Tiempo No Para, programa que se emite por Radio Cooperativa La Reconquista y que está auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas Eva Duarte. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un joven político de la localidad, con Fabricio Cerdán, que actualmente es funcionario del municipio. Está en la Secretaría, en la Subsecretaría de Hábitat. Bueno, ahora le vamos a pedir que se presente. Y primero agradecerte, Fabricio, por la charla. Bueno, muchas gracias, la verdad, no, al contrario, agradecido yo de que me hayan convocado para esta entrevista en este programa. Sí, dentro del municipio estamos dentro de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. Yo tengo a cargo la Dirección General de Economía Popular. Y bueno, desde ahí venimos ya trabajando van a ser 3 años que estamos, tratando de construir los derechos de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Generando mejores condiciones de trabajo, intentando el reconocimiento de estos trabajadores que se inventan todos los días su trabajo y que creemos que, bueno, lamentablemente con la pandemia que vivimos es el sector más afectado. Para nosotros es un gran desafío, ya que el municipio contempla este sector y que seamos nosotros los que tengamos que construir eso, para nosotros la verdad es que es un desafío enorme y que nada, bueno, día a día intentamos hacer lo mejor que podemos para responderle a este sector que tanto necesita y que tanto tiempo estuvo el Estado dándole la espalda. Hoy que el Estado de estos lugares a nivel municipal, provincial y nacional, para nosotros la verdad que es un gran desafío y nos parece a nivel municipal que el intendente de este lugar como para que este sector de trabajadores pueda mejorar sus condiciones a nivel provincial, el gobernador y el presidente a nivel nacional, la verdad que nos parece que es el momento justo como para empezar a construir todas estas cuestiones. Bien, mira, Fabricio, nosotros venimos en el programa haciendo como un... Está buenísima la presentación, después vamos a ir a lo local, pero nosotros hacemos primero, agarramos como el paquete general que sea lo nacional, una mirada de este momento crítico que es inédito, que es la pandemia, y encima, después de 4 años de neoliberalismo que dejó la economía Sí, destrozada, tal cual describiste vos recién muy bien, con los sectores populares excluidos prácticamente del sistema laboral, y que bueno, tienen que buscarse e invertirse al laburo, y mucha gente en esa situación, mucha población. Pero vamos a empezar a hacer un análisis político, ¿no? De cómo estás viendo el gobierno de Alberto Fernández, porque hay una serie de reclamos, siempre en el contexto que dijimos recién, ¿no? Se entiende que venimos de estamos inmersos en una pandemia que el mundo entero está complicado económicamente, que además venimos de 4 años donde nos dejaron una deuda externa monumental, que tuvimos que salir a apagar ese incendio, y además una destrucción del aparato productivo. Pero hay algunos compañeros, algunos sectores dentro de este frente electoral, que convengamos es muy amplio, que salen a criticar o que están criticando, por ejemplo, ciertas dudas que presenta la gestión del gobierno, por ejemplo, en el decreto 949 que habla de la soberanía, donde se maneja el tema del dragado, donde hay la idea del presidente es negociar con los sectores empresarios que también sufren los sectores populares con los aumentos indiscriminados de precios, la inflación. ¿Qué crees que esa crítica está mal, está bien, debilita al gobierno, le hace juego a la derecha, es correcta? ¿Cómo la ves? yo lo que veo es, en primer lugar, a Alberto le toca agarrar un país explotado, ¿no? Nuestro país viene de una crisis bastante larga, ¿no? Yo creo que sí, los 4 años de macrismo eh,
hicieron pelota al país, ¿no? Pero tenemos una crisis de ya hace bastante tiempo que se fue más o menos administrando de alguna manera, en donde tuvimos un momento donde los sectores populares pudieron asomar un poquito mejor la cabeza, pero que no se rompió una pobreza estructural que existe, ¿no? Hace muchísimos años. Y que cuando viene un gobierno de tilde derechoso, como eso obviamente planteaba Cambiemos, te termina arruinando todo un país, y a eso le metes encima la pandemia que estamos viviendo, es un escenario muy complicado en donde a Alberto le toca gobernar. Tengamos en cuenta que Alberto asumió en diciembre y en marzo se encontró con esta pandemia que no dio tiempo siquiera a poder llevar adelante alguna idea de gobierno que planteara este nuevo presidente, digamos, con el gobierno que lleva adelante. Por un lado eso. Después hay que entender el contexto del frente político que tenemos, un frente político muy amplio, con muchos sectores que llevan a distintas discusiones, las cuales, todos tienen obviamente su lugar y está bien que se den esas discusiones, pero me parece que hoy la discusión más grande que tenemos que tener es cómo todos los que somos parte de este frente intentamos lograr que esta Argentina se ponga de pie. Hoy me parece que la discusión más grande que tenemos que tener es esa, es cómo hacemos para que cuando el gobierno plantea precios para que los especuladores no sigan avanzando en meterle subas a cosas que son hoy imposibles de comprar, cómo hacemos de este frente para que eso se cumpla. Yo creo que Alberto ha tomado medidas que son muy buenas en el contexto que hoy vivimos, la tarjeta alimentar, la política que desarrolló en el cuidado de la salud de nuestra población. Tengamos en cuenta que Argentina tiene un nivel de mortalidad con el COVID que podría haber sido mucho más alta si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron, que algunos obviamente la vieron apresuradas o las vieron como que no sirvieron, pero la realidad es que al momento de definir si queríamos tener una economía más o menos o más muertos, la verdad es que el gobierno lo que hizo fue defender que tengamos menos cantidad de muertos con esta pandemia, y en ese sentido me parece que está bien. Después nada, es muy complicado cómo hoy se manifiesta el poder a un gobierno que lo que necesita es sacar un país adelante. Y en el medio, para sacar un país adelante, necesitamos de todos, de los empresarios, de los sectores, de los movimientos sociales, de los sectores medios, de los sectores altos, necesitamos de todo. Y eso lleva muchas veces a que en ese gran acuerdo tengamos que ceder todos algo si es para el bien común, digamos. Me parece que ahí está la discusión. Algunos sectores son más reacios de eso, como fue con la medida de la tasa que se impuso a las grandes riquezas, ¿no? Donde se dio una discusión muy grande y estábamos hablando de un porcentaje que beneficia a muchísimos argentinos, pero que se toca nada más que a un 5 o 3% de nuestra sociedad. 0,03. Por eso. 12.000 personas. Un sector muy chiquito de nuestra sociedad que beneficia a un sector enorme. Y ahí se dio una discusión que, digamos, genera estas cuestiones, ¿no? Y me parece, no está mal que existan estas discusiones, está bien que se puedan dar, pero está bien que se puedan dar entendiendo que lo que necesitamos hoy es levantar un país. Ahora te hago una pregunta, porque vi el otro día, en el Hablando de Política Nacional, que el movimiento Evita o la CT, que es parte, o
Levita forma parte, o sería la parte social del movimiento Levita, controlaba con el gringo Castro algunos supermercados, dándole información a la gente que cuidara el tema de precios. Y esto es una pregunta al político Fabricio. ¿Vos crees que con esos sectores se puede sentar a una mesa y dialogar o hay que controlarlos y sancionarlos? Como hizo últimamente, creo que tomó una medida de gobierno al respecto. Yo creo que se tienen que dar las dos cosas. Por un lado, una mesa que genere acuerdos que beneficien a los sectores populares y a los sectores, digamos, que hoy están más complicados. Y por el otro, la acción ciudadana de controlar los precios me parece que es sumamente importante. Es sumamente importante, primero, informar a la población de que esos precios existen, para que cuando vos vayas a la góndola y no están, lo exijas. Y por otro lado, el control nuestro de estar ahí viendo que esos productos estén. Nos pasó en algunos lugares que estuvimos con los compañeros fin de semana pasado, donde la carne picada no estaba. No estaba y fuimos, hablamos con el gerente y apareció. Un sábado que es el día de mayor consumo que tienen los supermercados de nuestro país. Entonces, ese día esa carne picada no está, vos terminás comprando menos, pero llevando otra carne picada que es más cara. Y seguramente el lunes cuando va, esa carne picada que está acordada en precio va a estar. Pero tenés un 50, un 60% menos de gente que la que tenés un sábado. Entonces me parece que para que los acuerdos se cumplan es necesario un control ciudadano que haga que eso se cumpla, porque si no, lamentablemente, suceden estas cosas, las avivadas de los formadores de precios, de las grandes cadenas de supermercados, terminan después destruyendo la economía del día a día de nuestros vecinos, de nuestros compañeros también. Bueno, justamente de eso, digo, porque vos mencionás que un control ciudadano, también tiene que haber un control estatal, digo, el Estado tiene el poder de No, está policía. claro que sí. Nosotros podemos ir como ciudadanos, pasa con el protocolo que no se cumple No, muchas está claro que veces, sí. Lo que se hizo el otro día de sancionar, de por mandarle eso, digo, eso me parece que es importante. carta, documento a los grandes, digamos, cámaras de comercios y demás, donde se los pone, digamos, dentro de una figura que es el desabastecimiento. Y es verdad, cuando vos vas un sábado y no conseguís lo que tiene que estar, o sea, está devastando la economía de la gente. En vez de comprar 10 cosas, vas a comprar 4. Y eso Una no. cosa, Fabricio, ahí, ustedes son parte del gobierno. Digo, Nosotros somos parte de hoy. Levita tiene funcionarios dentro del gobierno nacional y también dentro del gobierno provincial. Y una crítica que yo personalmente he hecho a esa política es que esos precios máximos están en supermercados. Los sectores populares que Levita representa, en general, no van a Carrefour ni van a los grandes supermercados. Compran en los comercios de cercanía. Y esos productos no están en los comercios de cercanía, están justamente, no sé, podemos tomar la localidad que vos quieras de Tigre y yo te digo cuántos compañeros de esos barrios van a un supermercado. Es muy poquito. Esa política, si ustedes son parte del gobierno, tendrían que haber pedido que se haga también, que vaya por lo menos a algunas carnicerías de los barrios, porque la gente va, aparte de a poco hay tantos recursos, porque para ir a un supermercado, convengamos que tenés que tener una cantidad de recursos para que si te tomaste un auto se justifique lo que vas a comprar. Entonces, digo, siendo parte del gobierno, ¿no vieron esa posibilidad? ¿No se podía? ¿O por qué aceptaron esa, que sean solamente los grandes hipermercados los que tengan esas ofertas? Mira, hoy con la implementación de la tarjeta alimentar, bastante la cantidad de compañeros que se iban a los mercados. A ver, las cadenas de supermercados que tenemos no son solamente los Carrefour, son los supermercados Díaz, que son capaz supermercados que están más cercanos a los barrios, digamos, en mercados mucho más chicos que un hipermercado como tiene Carrefour o como puede ser un Coto o un Walmart, ¿no? El consumo, digamos,
más grande se hace ahí. Después sí, el día a día se hace en los almacenes cercanos. Y ahí la verdad es que sí, faltaría que estos grandes acuerdos lleguen a esos lugares, pero también hay que entender que muchas veces las almacenes donde se compra durante la semana o cuando los compañeros llegan de hacer sus actividades, también, digamos, son parte de esta misma, de esta misma rueda. El almacenero de cualquier barrio tiene el mismo problema que tienen nuestros compañeros, obviamente con una diferencia que tiene un capital más amplio para poder tener un almacén. Y ahí sí estamos dando esa discusión para que pueda llegar a esos lugares los precios que se están acordando. Hoy lo que sí se está haciendo un control grande sobre los almacenes es que no tengan ningún tipo de avivada a la hora de utilizar la tarjeta alimentar, ¿no? Como en un momento pasaba que a la gente le decían, sí, mira, sí o sí tenés que gastar el total de la tarjeta. O, sí, mirá, no, tenés que usarla de tal manera y te tengo que cobrar tanto por usar el POSNE, qué sé yo. Eso sí hacemos un control porque es una vivada que no tiene que haber. Pero la realidad es que, yo te digo, mirá, en los barrios que nosotros por lo menos tenemos presencia, cercanos a esos barrios, hay un hipermercado o un mercado más chiquito, ya sea de día, ya sea de alguna otra de los grandes líderes de mercados, que van y la compra fuerte es ahí. La realidad es que la compra fuerte que hoy se sostiene son en esos lugares. Y después, bueno, el día a día está en los comercios. Nosotros lo que venimos laburando muy fuerte es las opciones de la economía popular en los mercados de cercanía, ¿no? Donde intentamos que los productos que comercializan los productores que tenemos en la provincia de Buenos Aires empiecen a llegar a los barrios, ¿no? En donde ahí sí tenemos una facilidad en el costo que gastan nuestros compañeros y nuestros vecinos, ¿no? Durante la pandemia nosotros hemos llevado los mercados de cercanía a distintos lugares de Tigre y han sido recibidos de muy buena manera por la diferencia, digamos, de los precios. Ahora, entendemos también que en una economía no podemos matar a un almacenero, sino que lo que tenemos que lograr es tener una economía complementaria donde todos puedan ganar, pero donde nuestros vecinos puedan elegir dónde les conviene comprar y cómo. Digo, Bien, hoy la discusión me parece que tiene que empezar a ir por ese lado. Nosotros creemos que la economía popular no es una economía que vaya a competir con la economía normal que existe, sino que es una economía complementaria que permite dar otra opción de compra. Y eso me parece que es lo que tenemos que construir con mucha más fuerza. Por lo menos nosotros lo venimos intentando. Cuesta porque la logística es lo más caro que hay y es lo que más le produce a un productor no tener una constancia, sino que poder realizar un mercado de esto una vez por semana y no todos los días. Pero bueno, nada, vamos intentando generar otra opción de compra para los compañeros y para los vecinos. sí, algunas de las cosas que mostró la pandemia es que todos aprendimos, en el lugar que estemos, cómo a vivir y a consumir menos. Nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que, debido a que tuvimos que estar encerrados, no nos hacían falta, pero que también podemos vivir sin esas cosas, ¿no? Y por ahí está dado ese enfoque de una economía no del consumo, porque si no siempre es como que hablamos de un consumismo, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un consumo de alimentos y eso inexorablemente es necesario porque tenés que vivir. Pero también el enfoque está dado a cambiar un poco la cabeza de ese hiperconsumismo que se da en los sectores medios, ya está instalado, pero en los sectores populares, digo, no promoverlo, porque no es que estamos una rueda de consumo de bienes suntuosos, de bienes innecesarios, porque hay como una caracterización de este mercado que trata de absorber sectores, ¿no? Y el otro problema que me parece que no sé si lo han planteado, es que los sectores populares
están muy endeudados, ¿no? En términos generales, ¿no? Una de las cosas que pasaban eran que de alguna manera el gobierno tomó el tema de las deudas de ANSES, pero también hay muchas deudas, porque obviamente cuando no te alcanza, tenés que alguno manguear. En ese aspecto de que vos sepas, a lo mejor no es tu área, ¿hay algún plan para salir de ese endeudamiento que tienen los sectores más marginales? Yo creo que la mejor política para eso es poder generar cada vez más trabajo y mejor trabajo, digamos, ¿no? Hoy lo que se está generando con reformular todos los programas sociales y que sean todos parte del programa Potenciar, me parece que va con esa mirada, ¿no? De buscar que quien percibía un programa social pueda empezar a tener un trabajo desde el Estado, digamos, ¿no? Desde pintar un colegio, desde trabajar en una obra de vereda, de agua, lo que fuese, y que eso le dé un mejor ingreso todavía, me parece que va en camino de eso, ¿no? De buscar que, por un lado, el dinero crezca dentro del bolsillo de uno, y por el otro, poder salir de estar siempre con la soga en el cuello, ¿no? Me parece que esos tipos de programas que hoy viene trabajando el Estado son los que hay que seguir fortaleciendo, ¿no? Como para tener cada vez una población mejor preparada, digamos, en lo que viene y con mejores ingresos. Hoy, después de la pandemia que estamos viviendo, yo creo que la mayor fuente de empleo que va a existir en Argentina es la obra pública. El ministro Catopodi, digo, viene cerrando convenios de obras públicas que creo que hace muchísimos años no se veían en nuestro país, y eso eh, genera trabajo en el barrio, genera trabajo del tipo que no tiene que irse a la otra punta de la provincia para poder llevar la plata a su casa, sino que dentro del mismo lugar. Hay varios programas que se están armando como para que esa mano de obra sea del barrio y genere ingresos ahí. Hoy me parece que eh, hay que pensar la economía desde ese lugar, ¿no? El vecino va, trabaja y gasta en el almacén, va y gasta en el supermercado que tiene cerca, y eso genera una rueda que tiene que generar un consumo diferente, digamos, un consumo donde la plata que vos tenés te alcance y no tengas que estar pidiendo para ir a comprar lo básico, ¿no? Que es lo que está sucediendo muchas veces. Llegás a fin de mes y tenés que hacer malabares para comprar leche, pan y algo de carne. Muchas veces a la carne no llegás, es un problema. Por eso me parece que está bien cuando el Estado se mete en esos lugares, empieza a promover que los precios sean un poquito más razonables, empieza a sancionar a los que intentan romper esos acuerdos, empieza a generar que quienes tienen chicos menores tengan una tarjeta que le garantice por lo menos la comida básica, ¿no? Eso me parece que son políticas públicas que sirven para este contexto, pero hay que entenderlas que no son políticas que pueden quedar siempre, porque si no lo que generamos es un problema. Lo que nosotros hoy necesitamos generar es que sean estas políticas las que empiecen a construir una nueva Argentina, en donde el trabajo sea pleno, donde nuestros compañeros tengan posibilidades de trabajo sin importar dónde viven, donde tengamos también la posibilidad de que si el trabajo que define hacer es ser artesano, o el trabajo que define hacer es trabajar en una feria o siendo reciclador urbano, también el Estado lo acompañe y le permita a ese trabajador poder elegir, digamos, qué es lo que quiere hacer para ganarse el mango. Y hoy, lamentablemente, arrastramos una Argentina que eso no lo viene haciendo, que viene excluyendo a los sectores populares, que viene excluyendo al que vive en un barrio que es popular, o si no tiene determinada formación educativa, no tiene posibilidad de ingresar a una fábrica o a un lugar con un mejor sueldo, digamos.
esa me parece que es el camino por donde tenemos que empezar Está a bien, desandar. y ahí no cumplirían un rol importante tener cooperativas, pero que no sean cooperativas que dependan de la obra pública, por ejemplo. Que sean cooperativas que generen valor agregado y que yo lo escuchaba el Hoy otro lo que hay que día lograr es que el Pérsico. acompañamiento Yo lo del escuchaba, Estado. yo lo escuchaba a Pérsico que decía, nosotros tenemos cooperativa de los, creo que la gente que sale de la cárcel, que ganan sueldos de 80.000 pesos. Yo dije, vale, miércoles, qué bien, porque eso es un sueldo digno, ¿no? Claro. Eh, digo, porque si no, caemos en que, no sé, ¿cuánto es la tarjeta alimentar? Como bien decías vos, ¿cuánto es el valor de la tarjeta alimentar? Hoy lo han aumentado y si mal no recuerdo creo que está llegando a los 12.000 pesos, dependiendo, los tags digamos más alto está llegando a eso. 12.000 con 2 hijos, Exacto, sí. Si mal no recuerdo, sí. está bien. Igual, convengamos que la Sí, no, canasta entendemos que no es, está o sea, lejos, está lejos. Fabri, no está fijo. Es una ayuda una, que sirve, pero que no termina de abastecer lo que necesita una familia hoy. La canasta básica, el otro día veía, era, o sea, para que una persona pueda vivir bien, digamos, vivir bien, comer, tiene que tener un ingreso de casi 60.000 pesos. ¿Y cuántos argentinos tenemos que no. están por debajo de esos ingresos? No, y aparte con el aumento de precio, como decías vos, que es Tres. cotidiano, sobre todo la inflación a lo mejor puede ser del 4%, pero la canasta básica de alimentos aumenta 6, 7 puntos. No, sí, 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 Eso seguro. por eso te Ahora, digo, yendo al tema, eh, creo que fue un panorama muy claro de la situación del sector que ustedes más trabajan, que el Levita más trabaja. Ahora, yendo un poco a la política grande que tiene que ver a lo nacional, lo que tiene que ver con una perspectiva hacia el futuro, necesitamos tener un proyecto de país, como bien decís vos, que incluya y que genere más puestos de trabajo. Para eso se necesita tener una combinación de tecnología al servicio de esos trabajadores y también de formación. Yo creo que en las dos cosas por ahí el Evita funciona, ¿no? Como que apoya el tema de la formación. eh, y después también necesitamos tener una mirada de ese famoso buen vivir, ¿no? Que es claro, que cambie el enfoque donde está puesta la cosa, porque si no, volvemos de nuevo vamos a entrar de nuevo en un colapso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando aumenta el consumo y si hay que producir más y como tenemos una matriz productiva que depende de mucho importación, otra vez vuelve a desequilibrarse la balanza de pagos. Y otra vez el tema del dólar. O sea, entramos claro. en crisis permanente por ese tipo de cuestiones. Y habría que eliminarlas a esas. Entonces digo, en ese aspecto, lo hemos charlado solo en algunas otras oportunidades, hacer proyectos productivos que tengan, por un lado, eliminen esa parte de la cadena que le dan valor al producto demasiado caro, pero que también tenga un enfoque más natural, más amigable con el medio ambiente, que tenga, vos recién hablabas de los recicladores urbanos, ¿no? Que me parece que hacen un laburo que no está socialmente valorado con lo significativo que es, porque como que no se valora que todo eso que se recicla, en definitiva es un beneficio para la economía. ¿No crees que haría falta algún proyecto gubernamental en todos los estamentos, ¿no? A nivel nacional, provincial, que recompense a aquel que recicla más, por ejemplo, y que le dé más posibilidades al reciclador urbano? Porque en otros países ocurre, vos devolvés la latita de gaseosa y te dan moneditas, pero te la dan. O sea, eh, no como que deberíamos avanzar un poco una economía más sustentable en ese aspecto, porque si no pasa lo que pasa hoy, ¿no? La pandemia, Claro. ¿no? No, sí, yo creo que sí, sí, es necesario pensar la economía de estos aspectos, ¿no? Hay que pensarlo y hay que llevarlo adelante. Nosotros, la verdad que la pandemia nos cortó muchísimas cosas, nuestros
diputado nacional, Leonardo Grosso, venía planteando previo a esto la discusión del comer bien, ¿no? Del qué comemos y por qué siempre los sectores populares, que son los que a veces reciben una ayuda del Estado, reciben una mercadería que es harina, harina y harina, por un lado, ¿no? Si es el Estado el que da esa mercadería, ¿por qué no compra esa mercadería a las huertas que tenemos en todo nuestro país, ¿no? A los productores que tenemos en todo el país y que producen desde una yerba orgánica hasta un pan de mejor calidad, digamos, ¿no? Y un montón de otras cosas que podrían generar una mejor alimentación de nuestros pibes y de nuestros vecinos y compañeros también, ¿no? Pensar el reciclado. Nosotros lo venimos pensando hace mucho tiempo, tenemos nuestra intendenta en Moreno, que es una compañera nuestra del Movimiento Evita, que ha hecho con la recolección de residuos, la municipalizó, y eso genera muchas cosas, porque genera esto, poder tener un mejor plan de reciclado, ¿no? Donde incluimos a los que son llamados, digo, comúnmente como carreros y cartoneros, ¿no? Que son un eslabón recontra importante en esto, porque son quienes reciclan, venden y eso se recicla y no va a la basura y no genera contaminación y baja la cantidad de basura que se mete en el SEANSE y en esos lugares que después tenemos un problema también con la basura. Yo creo que sí es necesario atar todos estos cabos como para poder pensar una economía diferente, donde lo sustentable tiene que estar y tiene que ser pensado seriamente como algo a largo plazo que yo creo que a medida que va avanzando nuestra sociedad se va notando más hoy. Hoy yo creo que hay muchos sectores ligados a la ecología que plantean estas cosas y está bien, hay que escucharlos y hay que meterle, me parece, mucha política pública a eso para que lo vean todos, ¿no? En Capital creo que existe, es el mejor ejemplo, ¿no? Cuando Ibarra era jefe de la ciudad y llevó adelante el programa de recicladores urbanos, que sigue hasta el día de hoy y que ha generado empleo por un lado y por otro lado ha generado que baje muchísimo la cantidad de basura y que haya aumentado la cantidad de reciclado que hay. Me parece que esas cosas son los pequeños ejemplos que hay que tomarlo y masificarlos para que no sea solamente un lugar, sino que sea una política pública a nivel nacional. El cuidado del medio ambiente lo marca Francisco muchas veces cuando habla, ¿no? El cuidado de la casa propia. Y es eso, es entender que de este mundo nos vamos a terminar yendo en algún momento, pero las generaciones que vienen tienen que tener un mejor mundo en el que se puedan realizar de la mejor manera posible y la sustentabilidad esté como una política pública a nivel nacional, digamos. Digamos, que la mirada debe ser esa, ¿no? Digo, porque si ustedes tienen llegada a un sector que es el más castigado, el despojado, por ahí ir con esos valores y no tanto con la cuestión de la tarjeta de alimentar o del plan de asistencia, digo, cambiar el enfoque ese sería realmente revolucionario. Vos hacías hincapié cuando arrancaste que el frente es muy heterogéneo, ¿no? Tenemos de todos los sectores, para no mencionar ninguno, pero algunos muy ligados a la derecha y otros más progresistas. Por supuesto que es difícil comandar un sector electoral que se armó para ganar y es muy difícil conducirlo. Y yendo a la política local, también lo hemos traducido en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y te voy a llevar a la política local para saber cuál es tu opinión. Nosotros tenemos, y nosotros lo hemos dicho y lo decimos con cada entrevistado que tenemos, entrevistado a dos concejales y hemos dicho esto. Nosotros nos preocupa como miembros del Frente de Todo haber ganado la elección en Tigre y porque lo ganamos para ser intendente y ganamos también en la cantidad de concejales. Y la parte legislativa en Tigre, la presidencia del Consejo Deliberante está en manos de Cambiemos. Primero porque fue un hecho luctuoso haber perdido
la compañera Nardi, que falleció, asumió reglamentariamente Cernada en ese momento y después no se cambió más, ¿no? Y sigue siendo hoy presidente del Consejo Deliberante, ¿no? El Evita tiene una posición tomada al respecto en Tigre, vos sos del Evita local, ¿no? Entonces, ¿qué piensa? ¿Que le parece bien? ¿Es crítico? A mí me parecen un par de cosas ahí. Yo lamentablemente, lo decías vos recién, sufrimos el fallecimiento de Alejandra, que, que nadie pensó que podía llegar a suceder, que lamentablemente sucedió, y que sucedió en el peor momento, digamos, ¿no? Porque fue en medio de este contexto de pandemia y demás, donde el Consejo Deliberante necesitaba seguir trabajando para generar las ordenanzas que nuestros vecinos necesitan. Y en la conformación de ese cuerpo me parece que falta así una discusión para dentro de nuestro espacio, de volver a recuperar esa presidencia, ¿no? Para nosotros es importante que esa discusión se dé y se pueda lograr, ¿no? Entendemos todo el contexto que se vive hoy de pandemia y la necesidad de que esté hoy como esté el Consejo, siga avanzando porque es la pata democrática, ¿no? La que define el destino de nuestros presupuestos hasta las distintas ordenanzas que plantean los concejales. A mí me parece que sí, es una discusión que se tiene que dar y se tiene que saldar para que ese cuerpo legislativo sea comandado por quienes ganamos las elecciones, por quienes tenemos mayoría en la representación de ese cuerpo. Bien, siguiendo con el tema local, que te voy a meter ahí en compromisos. Una de decía la vicepresidenta en un discurso que dio en La Plata, bueno, ganamos por la unidad, pero también ganamos porque tuvimos una buena gestión anteriormente. Pero yendo al tema unidad, ¿vos creés que en Tigre, más allá de este hecho que vos bien marcaste, ¿no? Esas diferencias que hacen que no tengamos el poder del legislativo municipal, yendo a los sectores que somos más afines, que tenemos mayor, podríamos decir, afinidad ideológica, ¿vos creés que se está construyendo unidad? ¿Vos creés que hay un camino de construcción de unidad o crees que eso es una deuda pendiente del sector? Yo creo que si hoy vemos cómo está conformado el Frente de Todos en Tigre, sí, hay una unidad que existe, que después como se ve también a nivel nacional y provincial, al tener tantos espacios, digo, dentro de un mismo frente, se generan discusiones y demás, pero creo que si vemos la representación de todo, hay unidad que está construida. Después lo difícil es conducir esa unidad. Me parece que el desafío está ahí, en cómo esa unidad sirve para gobernar y no solamente para ganar una elección. Me parece que ahí hoy quienes comandan desde la presidencia nacional hasta el gobernador y hasta los intendentes, digo, el gran desafío que tienen es que esa unidad permita avanzar en las gestiones que tenemos. Yo creo que hoy las gestiones que se vienen llevando adelante, o sea, las grandes cosas que se hacen, creo que todos estamos de acuerdo. Después, obviamente, podemos tener diferencias en los proyectos que puede presentar otro que está dentro de nuestro frente, pero digo, es parte de la, de la pluralidad que tiene nuestro espacio. Digo. Pero creo que sí, si uno ve cómo está conformado el frente de todo, digo, hay una unidad. Hay una unidad que hasta el día de hoy se sostiene y que nosotros somos partidarios de que debe seguir existiendo para poder mantener un gobierno que represente lo que nuestra población necesita. Lo hemos visto en los últimos 4 años, un gobierno que solamente representaba los intereses de los sectores más poderosos y que solamente buscaba generar riquezas a los que ya
tienen riqueza, digamos, ¿no? Entonces me parece que hoy la unidad es necesaria y es necesario también continuarla y fortalecerla en cada uno de los pasos que damos, no solamente electorales, sino también en los pasos que damos como gestión dentro de los lugares que nos toca estar. Bien, esa unidad que vos decís que hay que sostener con política y en eso estamos de acuerdo. eh, yo digo, o veo otra película o hay algo que no estoy entendiendo, porque yo veo que, suponete, el Frente Renovador en disputa con el zamorismo, por decir, ese es un enfrentamiento que existe y es real y no estoy cometiendo ninguna infidencia porque creo que está a la vista. Y lo que viene del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana después, por ejemplo, el Evita y la Cámpora, que supuestamente están en el mismo espacio, también tienen diferencias, no solamente de una ordenanza. Digo porque me remito a un hecho puntual donde creo que todavía no está resuelto. El otro día hablaba con alguien y yo la verdad que después le perdí el hilo a la discusión, donde la compañera Milka Sosa eh, decía que le correspondía asumir por una cuestión de género, por el reemplazo de otra compañera, y de la Cámpora planteaban que el orden era que estaban ellos primero y eso generó toda una disputa, ¿no? Ahí falló la política, convengamos que no hubo en ese transitar que vos mencionabas recién la política para solucionar el conflicto. De hecho, el conflicto se judicializó, o sea que obviamente la política falló. Digo, ahí no era más fácil sentarse a una mesa, o qué faltó para que se sentara a una mesa el Evita, la Cámpora y todos los que hicieran falta para resolver esa cuestión. O no era posible, o no fue posible, o no hubo voluntad. ¿Qué pasó ahí? No, a ver, nosotros ahí lo que planteamos, y obviamente es una posición ideológica, en donde creemos que la ley de paridad es muy clara en ese sentido. Necesitamos, como espacio político, plantear también nuestra mirada y nuestra creencia, digamos. Nosotros creemos que la sociedad que viene tiene que ser una sociedad igualitaria entre quienes representan a la sociedad y en donde la mujer tiene que tener su lugar. Esas discusiones las vamos a llevar siempre hasta última instancia porque son cosas en las que estamos completamente convencidos. Muchas veces yo creo que en estas discusiones la política, no sé si falla, pero sí muchas veces le faltan herramientas para poder resolver esto. Entonces, muchas veces cuando hay fechas puntuales, todos se plantan en una posición en defensa de la acción, de la igualdad y demás cuestiones. Ahora, cuando tenemos el lugar para poder demostrar esas cosas que decimos en fechas puntuales, muchas veces no se hacen. Nosotros estamos convencidos de que si tenemos un consejo deliberante donde 14 concejales son hombres y 11 concejalas son mujeres, no estamos hablando de una paridad real, no estamos hablando de algo concreto y de algo que nuestra coyuntura política, nuestra sociedad reclama, digamos. Después, digamos, son conflictos que me parece sí se podrían llegar a resolver en una mesa. Ahora, para que esas cosas se den, tiene que haber voluntad de diálogo entre quienes estamos en esa discusión. Nosotros, nuestra voluntad de diálogo está siempre, pero bueno, a veces cuando no se dan, las discusiones hay que darlas. Yo creo que no le hace mal, al contrario, aporta mucho a un espacio que podamos discutir estas cuestiones sin que nadie imponga algo, ¿no? Y si la política no lo puede resolver, están las leyes que construye la política también, ¿no? Para poder resolverlo, y es ahí donde nosotros estamos. La política no lo puede resolver, bueno, será la justicia la última instancia que resuelva esta discusión, y si
resuelve favorable tendremos razón, y si resuelve en contra, haremos caso a lo que se determine en esa instancia, digamos. Pero creo que está bien que se permita que se den estas discusiones. Yo Sí, ahí obviamente, te lo tengo que ser, mejor es poder tener siempre un canal de diálogo, pero bueno, cuando ese canal de diálogo no está, a ver, se dan las discusiones que se tengan que dar y nadie se fue del espacio. no, Y está bien. eso, Yo lo que tengo que decirte es, perfecto. mi opinión, como dije anterior lo de Cernada, yo también ahí pienso que judicializar los temas políticos es restarle valor a la política, porque justamente lo que está pasando hoy en Argentina es que la justicia está haciendo, la justicia no, el Poder Judicial, para decirlo mejor. El Poder Judicial está siendo un obstáculo para gobernar, ¿no? Porque vos ves que cualquier cosa que ocurre a nivel nacional, si como siempre pasa, Cambiemos tiene minoría, y entonces como no le gusta lo que se sancionó, recurre a apelar a la justicia. Y la justicia, como responde generalmente al poder concentrado que representa Cambiemos, termina fallando a favor de Cambiemos. Digo, entonces, es como, digo, mi opinión, como para que quede claro, porque lo dije en otra entrevista que no había ninguno de Levita, y lo digo ahora para que lo escuches. Digo, me parece a mí que llevarlo a esa instancia judicial es como sacarlo del ámbito donde se tiene que resolver, que es la política. Habría que agotar todas las instancias. Yo entiendo lo que vos decís, pero digo, si nosotros pensamos que se acaban las instancias, estamos en el horno. Nada más. Yo esto te lo digo a Es vos. parte de la democracia, digo. Yo, Ahí, yo yo creo que te lo el digo problema porque lo dije en otro lado y no quiero que es quede como que no lo cuando. digo. Está bien, pero por eso son Son miradas. puntos de vista, está perfecto, digo, pero sí lo importante es poder usar la democracia que tenemos en todos sus aspectos, ¿no? Del Ejecutivo, que es el que hace la ley, digamos, ¿no? Desde la política, que es el que lo construye, y desde la justicia, que es la última instancia que tenemos. Yo creo que el problema no está cuando la política va a la justicia, sino que el problema está cuando es al revés, cuando la justicia se mete dentro de la política y quiere cambiar las cosas sin que antes pase por esos lugares. Ahí sí me parece que está el problema. Después, digo, es parte de la democracia que tenemos poder usar las herramientas que están a nuestro alcance y que genere las discusiones que haya que dar. Bienvenidas sean todas las discusiones. Lo importante es que cuando damos esas discusiones se entienda de dónde las damos, ¿no? Nuestro posicionamiento, digo, es pura y exclusivamente ideológico en estas cuestiones, y no son negociables. Digo, estamos convencidos que la igualdad no es solamente un discurso que se da en una fecha puntual, es algo que se tiene que llevar a la práctica y que se tiene que lograr que se cumpla, porque si no, digo, vivimos en un mundo patriarcal, machista, donde lamentablemente el hombre tiene, nosotros por ser hombres tenemos montones de privilegios, y es momento que empecemos a perder esos privilegios para dar lugar a nuestras compañeras. Y si hay una ley que lo marca y el alma de esa ley es que la paridad se cumpla, tenemos que ser los que hacemos militancia, los que hacemos política, lo que hagamos cumplir. Si la política no se puede resolver, lamentablemente habrá que ir a la justicia. Ahora, el problema es, lo repito, cuando la justicia se mete sin que la política la llame, porque ya ahí sí estamos hablando de algo complejo, como digo, no ha pasado, digo, hay varios ejemplos, ¿no? En lo que ha pasado los últimos 4 años, o inclusive cuando se intentó reformar la justicia, cuando se avanzó la ley que sean elegidos por el voto popular los jueces. Apareció una Sin ir inconstitucionalidad más anterior, lejos, sin ir más pero digo, lejos, lo de Vicentín, ¿no? Que lo de Vicentín lo mismo, de digo, un pueblito, ahí digo, es o cuando, ahora con el aumento de las tarifas cuando los partidos políticos se disfrazan y se vuelven partidos judiciales, ahí es el problema. Ahora, mientras se dé la discusión dentro de la política y usemos a la justicia como una herramienta para resolver, me parece que no está mal. Bueno, yo quería hacer la aclaración, vos No, sí, tenés tu posición y está bien. Bueno, Fabricio, no sé si yo generalmente dejo los últimos minutos de la entrevista, que te agradezco un montón, para que el entrevistado
tenga una proyección y nos cuente cómo piensa que tiene que ser, en este caso, el tigre del futuro. ¿Qué tigre te imaginás que tenemos que tener, qué sé yo, pongamos un año, el 2030? ¿Qué proyecciones harías como político, joven que sos de Tigre, que en ese periodo vas a estar en tu pleno auge? Entonces, decimos, ¿cómo querés que sea ese tigre o cómo pensás que debe ser ese tigre del 2030? Mira, yo creo que lo que venimos haciendo día a día, ya sea de nuestra gestión municipal como de nuestro movimiento Evita, me parece o sea, un tigre de un 2020 tiene que ser con una sociedad con una mejor distribución de la riqueza, con un pleno empleo en donde no estemos obligados a hacer tal cosa, sino que tengamos la posibilidad de elegir qué hacer para vivir y cómo vivir, donde la distribución de la vivienda sea, digo, una política recontra pública, y donde el alcance a esa vivienda la tengan todos los sectores de la sociedad, ¿no? Donde los servicios básicos lleguen a toda la población, y donde dejemos de discutir cuestiones menores, y donde todos entendamos que lo que tenemos que construir es lo que nuestros vecinos necesitan. A mí me parece que hoy no nos tiene que molestar discutir nada, siempre y cuando eso que discutamos deje algo en nuestra sociedad que sea productivo, que sea bueno, y que sea algo en donde después los que continúen lo que nosotros hacemos lo puedan hacer de mejor manera. Nosotros hoy, no sé, nos toca vivir situaciones terribles, digamos, con esta pandemia que vivimos, y no quisiera que en el 2030 tengamos otra pandemia y volvamos a estar como estamos hoy, sino que lo mejor que nos puede pasar es que si lamentablemente nos toca vivir otra pandemia, tengamos a nuestra sociedad mucho más armada, digamos, ¿no? En la cuestión educativa, en la cuestión laboral, en la cuestión del desarrollo. Y hay que pensar mucho esto que hablábamos hoy, ¿no? Cómo queremos vivir y cómo quiere vivir nuestra sociedad. Me parece que ahí tiene que ser el punto de inflexión para nosotros, entender las nuevas generaciones que están y saber cómo interpretarlas. Digo, hoy muchas veces vivimos viendo las cosas desde un año particular, y hay que ayornarse a lo que hoy vivimos. La juventud tiene que ser nuestra mayor discusión también, ¿no? De pensar cómo se accede a un primer trabajo, cómo se forma, cómo tiene la posibilidad de estudiar, desarrollarse y poder hacerlo sin perder esa oportunidad, y sabiendo que hoy esos chicos que capaz eran antes, que eran pibes de 20, 18 y demás, hoy son padres también. Y ya no piensan como un joven nada más, sino que piensan como un joven padre. Y eso hay que entenderlo y hay que desarrollarlo en una sociedad. Creo que lo mejor que nos podría pasar es poder lograr tener una sociedad donde todos nos podamos desarrollar, y donde esa comunidad crezca, donde crecen todos, ¿no? Con las mismas posibilidades de desarrollo para toda nuestra sociedad. Apuntamos a eso, ojalá que si en 2030 me volvés a hacer una entrevista, estemos hablando de que estas cosas sucedieron y recordemos esta entrevista. Lo dejamos grabado para tenerlo. Igual antes del 2030 la radio y el programa este está a disposición de lo que vos y tus gracias, compañeros necesiten, así que contá con eso. Bueno, Fabricio, te agradecemos mucho y nos seguimos viendo. Abrazo. Vale, muchas gracias, Rodolfo, y bueno, saludo a todos los oyentes y los que ven esta nota.